empecé haciendo teatro de adolescente. Más o menos tenía resuelto que eso era lo que quería hacer, pero no quise estudiar artes escénicas, ni licenciatura en artes escénicas, ni nada de eso. Pues como que era una decisión que más o menos tenía clara. No me gustaba la idea de entrar a la academia de artes de ningún modo, pues porque en ese tiempo estaba escuchando mucho pop, supongo, y estaba muy con la onda del hazlo tú mismo y de... Sí, entonces decidí estudiar sociología por llevarle un cartón a mi mamá, supongo. Y como porque me parece que la universidad sí tiene eso, da rigor, permite como estructurar ideas, plantearse proyectos de largo aliento, concentrarse, aprender. Y como que la sociología es un ámbito del conocimiento que me interesa un montón, pero yo no soy consciente, o sea, supongo que esos saberes están y se permean en el ejercicio que hago sobre todo como director o ese rol en el que juego en el equipo de trabajo en el que estoy. Digamos que tal vez ahí es más claro que en la dramaturgia o en el trabajo de indagación poética. Ahí sería más difícil yo saber qué aplico, qué no aplico. Sí hay unas ideas políticas y unas ideas acerca de organización que son más claras para mí a la hora de hacer el ejercicio de grupo, pero de resto no sabría. Pues no me lo pregunto muy seriamente porque no me parece que sea una pregunta importante. Listo, nos acabas de mencionar la dramaturgia. Ese día en la conversación hablabas de que te sentías como un escritor fantasma. ¿Cuál es la explicación de ese término? No, yo no me siento un escritor fantasma, yo soy un escritor fantasma en el sentido que yo vivo de hacerle tesis a otras personas y de trabajar, o sea, el dinero que me produce la escritura, la mayor parte del dinero que me produce la escritura tiene que ver con un ejercicio de escritura en negro o escritura fantasma. O sea, eso es real, no es en sentido figurado, sino en sentido literal. Yo hago tareas para otros que no las quieren hacer, yo vivo de eso, por si están interesados. Y no, con lo de la dramaturgia es también un poco de camellarle como a las lógicas grupales, a seguir apostando a una idea de grupo, pero el proceso del grupo sí ha defendido, de alguna manera ha insistido en circunscribir más o menos bien o delimitar o permitir la permanencia de esa idea de la autoría o de una especie de lenguaje de autor. Y desde ahí yo he podido aportar mi ejercicio como dramaturgo desde procesos muy colectivos, pues de creación, que no tienen que ver con creación colectiva propiamente, pero sí de un trabajo de autoría y en estrecho vínculo con los actores. Bueno, nos dijiste algo que es nada de individual, le apunto a parches y redes, y esas cosas son mis convicciones éticas y políticas. Amplíanos un poco sobre esa idea. Es más que una idea como claramente elaborada en la cabeza, que yo la tenga aquí en la punta de la lengua como un discurso, como una especie de ejercicio evangelizador, no tanto. Yo le hablo como desde una especie de convicción profunda, como alguien que está vinculado con un proceso muy vivo, que tiene que ver con un montón de gente muy pila colaborando entre ella de distintas maneras y tejiendo redes que apuntan a muchos proyectos y a muchos ámbitos de acción poética, de acción política, de entendimiento ético, de militancia, y estando ahí metido en ese torbellino yo me siento bien y no se me pasa por la cabeza la idea de sustraerme de eso y hacer un ejercicio individual o como de apostarle un poquito más a mi trabajo como autor o como director en términos individuales, o a vender mi imagen de ningún modo, o hacer algo solo. Como que la idea
ya llevo mucho tiempo como camellando en esta idea, en este proyecto, como que aprendí así, ya tengo el chip de la colectividad, de trabajar con otros siempre, como que no me siento cómodo trabajando solo nunca. Listo, y hablando de esta colectividad, ¿cómo surge Sala Estrecha? Usted nos mencionaba un carácter de rechazo a la figura de la autoridad. Yo no sé en qué contexto leí eso, pero sí, a ver, surge primero con la intención de tener un espacio físico donde caminar, donde crear, donde hacer indagación un poquito más sostenida, más profunda, con más rigor. Entonces lo que hicimos fue como alquilar este garaje de esta casa. Eso, digamos, a la Estrecha se llama así porque era eso, el garaje, un cuarto que unieron con esta casa. Está dividida en varias partes. Nosotros primero alquilamos esa parte de allá y como ensayadero, pero como la ubicación era tan buena, entonces pues decidimos como abrir la puerta para ver como qué pasaba si invitábamos gente a que vieran qué estábamos haciendo. Y a partir de ahí pues parce, nos fuimos. Cuando decidimos abrir, dijimos, si vamos a abrir con una propuesta, como una programación constante e ininterrumpida, ¿no? Como una cosa que si vamos a abrir es para no cerrar. Y a partir de ahí todo fue llamando gente, la gente fue entendiéndose con nosotros, empezó a ampliarse el parche de trabajo, empezó a ampliarse el parche del público, empezaron a tejerse nuevos encuentros, empezamos a ver que era cada vez más sostenible, empezamos a tomar las otras partes que estaban divididas de la casa y ya con toda la casa, esta casa que es muy grande, vieja, llevamos 5 años. Para lo que hemos venido apostando es a cada vez entender mejor dónde podemos poner ese rol de dirección que no implique una verticalidad, sino que por el contrario preserve en el trato y en la lógica del grupo, en cómo se toman decisiones, en un poco cómo se establecen, cómo se delegan tareas y demás, que preserve y defienda la idea de la horizontalidad. Y como que la autoridad tenía que ver un poco con eso, con la idea de no pensar que quien dirige es un maestro o una especie de que cuando habla da una verdad revelada o que se la sabe todas, sino que es alguien que simplemente está colaborando desde fuera para un fin común, que es sacar una obra y que es un fin del grupo, ¿no? De un grupo de personas donde no debería existir esa jerarquía. Listo, también usted nos comentó sobre tener un lugar en el mundo. Sí. ¿Cómo han hecho para seguir teniendo ese lugar? Pues, no sé, marica, no sé, hemos camellado un montón, hemos buscado siempre poner por encima de ciertos intereses personales la idea de que lo primero es garantizar la existencia física de este espacio, es decir, cubrir esos costos mínimos que implica y invertir el trabajo que implica sostenerlo, pero de resto es como todo ha sido, o sea, como estamos todo el tiempo trabajando, yo al menos no he tenido como tiempo de pensar cómo lo hemos hecho. Hemos siempre estado, o sea, no hemos parado. Y poco recuerdo mucho a Cristóbal Peláez, el director de Matacandelas, cuando le hacen esas preguntas de cómo hacen para sostenerse, y él dice, no me pregunte porque no sé cómo, pero digamos que en últimas el hecho de que exista, de que el espacio esté y que exista hace tanto tiempo y que todavía, incluso con pandemia, haya podido sostenerse, es prueba suficiente de que se puede y de que hay una especie de saber cómo hacerlo, que no es del todo formal, pero que es una especie de conocimiento que tiene el grupo de cómo operar y cómo reventar ciertas
recursos y cómo cuidarlos y cómo reinvertirlos para que la cosa se sostenga, pero el método no lo tengo claro. Listo. Y entre todos estos años, también sobre el Festival Alternativo, Ajá. cuéntanos un poco en qué espacio se hacía, cómo fue que nació. La muestra de teatro alternativo fue un ejercicio que nosotros estuvimos haciendo durante 10 años, entre el 2009 y el 2018. La empezamos siendo un grupo que todavía estaba como conociéndose y algunas personas de ese grupo incluso no teníamos o no tenían tan claro que iban a seguir haciendo teatro, que era lo que querían hacer. Tampoco sabíamos de gestión, éramos un montón de gente andrajosa ahí que no tenían ni idea, ni le abrían las puertas en ningún lado, ni le daban citas para una empresa, ni nada. Pero teníamos como un interés de ver teatro distinto en la ciudad, ¿no? Algo más allá de lo que era la oferta teatral de la ciudad en ese momento, que era como la oferta teatral local y regional más o menos, y ya luego la oferta teatral de teatro comercial que siempre ha llegado como al teatro municipal. Pero más allá de eso no había como posibilidad de ver qué había en términos de creación independiente y como de otros formatos u otras apuestas un poquito más riesgosas en un panorama nacional o internacional. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue invitar grupos, como que por ahí pasó. Nosotros siempre tuvimos un interés muy marcado por espacios no convencionales. Entonces, como que la primera función de la muestra fue como una discoteca gay a medianoche. Esa fue como la primera función de la muestra. Hicimos funciones, hicimos cosas, montajes en bodegas, en la zona de tolerancia, en casas, pues como un montón de espacios donde lo que nos interesaba era que el público que íbamos formando y que se iba formando también paralelo luego con este proceso de la sala pudiera recibir bien esas invitaciones a subir otros espacios y de pronto propuestas que transgreden o que es eso, que no son tan condescendientes con el público. Y por ahí fue. Listo, pero sobre ese festival, ¿por qué decidieron terminarlo? También podría hablarnos un poco sobre haber formado un público autónomo, crítico y participativo. Pues ese es como el proyecto, ese es el objetivo general de todo este proyecto, el objetivo en términos de lo que es el proyecto hacia afuera, el proyecto de la sala, el proyecto del grupo, el proyecto de la muestra, y casi todo lo que hacemos acá tiene que ver con formar un público que no solamente consuma, no estamos formando clientes, ¿cierto? No estamos creando clientela, no estamos abriendo mercado, ni afianzando mercados, ni acreditando un negocio, estamos formando un público. Y formar un público implica proporcionar suficientes miradas que les permitan a esos sujetos que vienen acá formar su propio gusto y decidir qué les gusta, qué no, qué quieren ver, qué no, con qué están de acuerdo, con qué no, y discutirlo. También abrir esos espacios donde ellos puedan estar tranquilos y cómodos y en confianza como para discutir esa oferta y decir con tranquilidad qué les gusta y qué no, y dónde nos equivocamos nosotros. Entonces ese es como el gran objetivo. La muestra era una cosa ambiciosa para nosotros, de verdad nosotros siempre la hicimos como con un desgaste físico, anímico, emocional muy fuerte, porque somos un equipo pequeño. Otra vez nunca recaudábamos suficientes recursos para eso, nos proponíamos objetivos más grandes que nuestras capacidades, teníamos unas premisas éticas y económicas con respecto a cómo debía comportarse la convocatoria de público de la muestra, que nos autoimponíamos y que hacía que, digamos, los teatros nunca estaban llenos, porque nosotros teníamos como regla que no regalábamos una sola boleta
a menos que de pronto hubiese un patrocinio o algo así. De resto, cortesías a amigos o a familiares, eso no pasaba. No nos interesaba tener fotos de teatros llenos, nos interesaba era que la gente fuera de una manera voluntaria, espontánea al teatro a ver unas propuestas que de ningún modo se plantean como propuestas comerciales. Entonces siempre fue una tarea desgastante, fue muy chimba, pues fue tremenda, pero como que hacia la mitad del proceso, un poco antes, haciendo la tercera, cuarta muestra, como que ya teníamos claro que si lográbamos sostenerla no iba más allá de la 10ª muestra. También por una idea de que la muestra se llama muestra de teatro alternativo y nada que se pretenda alternativo debería presentarse como una especie de institución, y algo que dure más de 10 años ya viene siendo una especie de institución que huele a viejo, que tiene unas mañas, y no queríamos eso para la muestra, como que ya estaba envejeciendo y no queríamos que envejeciera mal, sino más bien cerrarla en un punto alto. Y la última muestra que divulgamos como 10ª y última muestra de teatro alternativo fue la más potente, y siento que hacia adelante sí se puede ver como una especie de hito en términos de encuentros teatrales en la ciudad. Listo, también nos podría hablar eso, de las actividades que está adelantando actualmente con Sala Estrecha u otros procesos. Nos llamaba la atención las encuestas que ustedes hacen al público. Sí, el ejercicio de la encuesta viene de hace rato, nos interesa saber dónde la cagamos, sobre todo, y obviamente digamos que las palabras de aliento siempre ayudan a seguir. La venimos haciendo casi de año, desde hace rato. Es una forma de mantener una comunicación directa con los espectadores desde un lugar que es como el lugar desde donde ahora nos comunicamos, que es las redes, la virtualidad, como que ahí la gente se siente más en confianza para escribir insultos o quejas o para mandar flores, y nos parece un ejercicio como muy teso. Pero más allá de las encuestas siempre, o sea, desde hace muchos ratos hay una comunicación muy fluida con el público de la sala, en las redes y aquí mismo en la sala, como que viene gente todo el tiempo, como que hay mucha gente que se siente bienvenida o que se siente algún tipo de pertenencia por el proyecto o que le duele de algún modo, que le interesa que exista, y está esta retroalimentación permanente. Listo. Y también eso, las actividades que están adelantando entonces ahora, con la Mula por ejemplo, el Cineclub, el Club de Collage. Sí, ahorita ya estamos como en una cosa de ya no plantearnos únicamente esto como una sala de teatro, como que llevamos un rato ya en eso, de desmarcarnos un poquito, también para nosotros mismos es muy importante desmarcarnos de los gremios, de las parcelas que hay en la ciudad, que son un poquito tóxicas. Entonces como que el gremio teatral, hay gente muy tesa y muy pila, muy disciplinada, pero la idea del gremio teatral es una cosa de la que nos fuimos cansando cada vez más, y la posibilidad de desmarcarnos de ese espacio fue que la misma sala empezara a abrirse a otras disciplinas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar como a recibir ideas, más como eso, como a dejar de decirle no a un montón de impulsos que tenían personas muy cercanas de la sala o incluso del grupo de teatro de hacer cosas que no tenían que ver con teatro. Entonces yo llevo un rato con el proceso de una editorial artesanal, y a partir de ahí ya estábamos creando como un parche de proyectos similares, de proyectos de edición autogestionada, y por ahí apareció la idea de hacer la Mula hace ya en 2016 creo,
y esa muestra de libro autogestionado pues ya es como una especie de punto muy alto para nosotros en términos de convocatoria, de a qué público le estamos llegando, y es un encuentro normal de parchado y que nos sorprende hacia afuera cómo se está recibiendo. Es como que al nivel de la movida, de la edición autogestionada en el país está cada vez posicionándose de una forma muy bonita. El Club de Collage es una especie de hijo que le salió a la mula, nace en la mula del año pasado y arranca, y este año ha sido como súper vital para nosotros, para sostener la sala, para mantenerla viva y presente en la cabeza de las personas que solían venir. El Cineclub lo mismo, con el Cineclub arrancamos el año pasado, y este año, cuando estalla la pandemia, mejor dicho, el Club de Collage, Cineclub, Mula fueron los que cargaron esa responsabilidad de mantener ese vínculo con el público, porque nosotros veníamos un poco reacios a hacer una oferta teatral desde la virtualidad. Hicimos cosas, experimentos, juegos, unos nos salieron bien, otros pésimos, pero esos fueron los proyectos que de verdad nos mantuvieron en contacto con la gente. Listo, también. ¿Qué tiene para decirle a los creadores actuales? Esa frase de "cuando putas se van a hacer sentir". Eso mismo, ¿no? Como hay un montón de gente inquieta, yo no sé, o sea, yo quiero entender un poco, siento que ya cada vez la brecha generacional por cuestiones naturales pues se amplía para mí, para ponerme en ese lugar y entender. Entonces yo ya estoy en un punto en que quisiera entender por qué no se atreven a mostrar, a darse contra el mundo, a equivocarse, a fracasar, a cagarla un montón, a ser ignorados, que creo que eso es lo que pareciera. Mi intuición es que como que lo que más les da miedo no es fracasar estruendosamente, sino que a nadie le preste atención a lo que están haciendo. Entonces, yo sé que hay un montón de gente inquieta, joven, que pasa por los procesos de formación, que queda con esa cosa ahí de hacer, pero que no termina de coger el impulso y de dar ese paso. Y un poco es ¿qué necesita, no? Como la sala está acá, el espacio está acá, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer para que se atrevan a buscar, para que den ese salto, para que empiecen a mostrar qué están haciendo, qué quieren hacer? Porque si no, esto no va para ningún lado, pues, o sea, nosotros nos vamos a cansar de hacer, pues yo ya me estoy cansando. Me interesa como otras cosas, me gusta el teatro, pues, me gusta hacerlo, me apasiona un montón, pero yo soy muy disperso y muy diletante, entonces pues por donde haya preguntas y gente interesada en hacer, por ahí me voy. Y un poco el grupo también funciona así, y si no hay una especie de diálogo con gente joven, yo siento que nos vamos a volver otra cosa, ¿no? De pronto le vamos a apostar más a estos soportes gráficos a los que le apostamos, o a lo que sea, pero pues sí, como que sería bueno saber en qué momento van a dar ese paso de mostrar qué están haciendo. Listo. Hablando un poquito de esa inquietud que nos acaba de mencionar, y comenzando ya con las preguntas incómodas, después de tantas vivencias, ¿qué significa el arte para usted? Pues como que ya no soy adolescente, entonces ya no lo veo en términos románticos. Llevo un rato entregándole mis esfuerzos, como mi reserva física, anímica, emocional, mental. Entonces ya no puedo tener esa relación linda, inocente con el arte, pues porque me quitó buena parte de mi salud y mi expectativa de vida. Significa una especie de relación vital, o sea, yo no voy a dejar de tener
relación profunda con eso, porque es como lo que me define en buena medida los días, ¿no? Lo que determina mi ritmo de todos los días. Yo me levanto y estoy caminando en eso, y me acuesto y estoy caminando en eso, y estoy 18 o 14 o 12 horas al día trabajando en esa vuelta, tratando de producir, tratando de buscarle sentido a lo que no lo tiene, pues, tratando de jugar, de crear y de crear las condiciones para poder hacerlo. Entonces, yo no sé si cualquier artista que ejerce ese oficio de una manera continuada y con continuos tropiezos pueda responder honestamente esa pregunta sin mentir, ¿no? Yo no sé qué significa el arte para mí es una cosa que no se puede desvincular de la vida. Y pues sí, no sabría, o sea, no puedo ponerme en el lugar de alguien que simplemente lee o va a teatro y que encuentra ahí unos bálsamos que de verdad le ayudan, lo sanan o le permiten hacerse preguntas desde un lugar seguro. Digamos, este lugar es un poquito más complejo. Pues no es en modo alguno un peso, pues un fardo, así una cosa que uno diga, esto es horrible, me mato, sino como, nada, esto es algo en lo que estoy involucrado hace rato y ya esto qué hijo de putas, ya no sirvo para nada más igual. ¿Qué me pondría a hacer a estas alturas de la vida? Nada. Listo, y ya la última, que es como una pregunta de Reina. Si hipotéticamente le dieran a usted un presupuesto ilimitado para desarrollar la idea o el proyecto de sus sueños, ¿qué es lo que haría César? No sé. Yo no sé qué hacer con plata. Con la que ha llegado, que es poca, hemos hecho mucho. Supongo que haríamos un montón de cosas. Otra vez, como yo no soy capaz de pensar en términos de qué haría yo, porque llevo mucho rato trabajando con otros, sería parce, llegó un montón de plata, o sea, unos jeques vinieron y nos dijeron, tome esta luca, entonces hay como que hacer una asamblea general y definir qué queremos hacer y por qué, y pelear un montón y llegar a unas conclusiones, y seguramente nos vamos a enredar porque somos gente que de verdad no tiene en la cabeza cifras importantes, ¿no? Cifras modestas con las que estamos tranquilos haciendo.